La gente se reunía alrededor de Jesús y él se puso a decir: esta generación es una generación malvada, pide una señal y no se le dará otra señal que la de Jonás. Porque así como Jonás fue señal para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Aquí hay alguien que es más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien más que Jonás. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 32. Sabiduría de Dios y razón humana. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 21 de febrero, año 2024. Nuestra iglesia nos propone pensar en la vida de un reformador de la Iglesia Católica, santo, obispo, cardenal, excelente persona, muy dado a la oración, a la penitencia, al ayuno. San Pedro Damián es nuestro santo reformador de la Iglesia Católica en el año 1007. También la Iglesia lo declaró doctor de la Iglesia. Vivió como monje benedictino y era muy sensible a la gente, a la oración, al sacrificio. Aceptó ser ordenado obispo y luego cardenal. Realizó una contribución muy buena a la iglesia que se tuvo en la reforma gregoriana de su momento. Como que puso a la Iglesia Católica a pensar verdaderamente qué es lo que hace santo a una persona. ¿En qué consiste la caridad? El santo se puso a pensar en esa posibilidad, cómo es que una persona realmente se hace santa, y propuso una manera de pensar hacia la humanidad. Propuso cómo es de importante la caridad, pero la caridad con los demás, la misericordia con los demás, el sentido común con los demás. Oigan esta oración de este santo hablando de cómo vivir una religión que valga la pena. Que la esperanza te levante con el gozo. Que la caridad encienda siempre tu fervor. Así tu mente será capaz de olvidar los sufrimientos y progresarás en la posesión de los bienes del cielo. Esa era una de las frases de oración y discernimiento de San Pedro Damián, doctor de la Iglesia. Sabiduría de Dios y razón humana. Como a lo largo de la historia ha habido como esa secuencia, una cosa piensa Dios y otra cosa piensan los seres humanos. Siempre ha habido polémica entre la persona adulta que tiene la sabiduría de la vida, que le ha dado la vida, y el jovencito que pretende decirle al adulto que usted no sabe nada y yo como soy joven sí me las sé todas. Siempre ha habido como esa divergencia en una persona creerse más sabia y más inteligente que la otra, o porque tiene títulos universitarios, o por esto o por aquello. En la Biblia también aparece esa misma dificultad, la sabiduría de Dios y la razón de los seres humanos. Siempre van así, en contrapunteo, como que Dios le dice algo al pueblo de Israel y el pueblo hace todo lo contrario. Y si uno lee algunos profetas en la Santa Biblia, se va a dar cuenta de esa
de esa secuencia de que el profeta anuncia pueblo rebelde, pueblo idólatra, pueblo infiel, Dios está enojado con ustedes, ustedes se alejaron de Dios. Pues aquí hay una profecía que tiene 3 capítulos en la Santa Biblia, es cortica, se la pueden leer, pueden proponerse como tarea leer la profecía de Jonás en la Santa Biblia, solamente son 3 capítulos. Esa profecía va a mostrar eso, la sabiduría de Dios y la razón de los seres humanos. Porque así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así lo será el Hijo de Dios para esta generación. Hubo gente sabia, sí, Salomón, pero Jesucristo dice, aquí hay alguien más que Salomón. Y la reina de Saba se ganó un viaje larguísimo porque estaba encantada de conocer ese señor Salomón que dicen que sabe mucho, que es muy sabio. Aquí hay alguien más que Salomón. Entonces, para decirle, aquí hay alguien más que Jonás. Es decir, como que el acento de Jesucristo es hacer salir la persona de la terquedad, de la intransigencia, de la soberbia, de la prepotencia del ser humano, cuando el ser humano llega como a la conclusión de que nadie sabe más que yo. ¿Por qué a lo largo de la historia muchas personas han sido necias e intransigentes ante la palabra de Dios, ante el ser de Dios, ante los designios de Dios? Ay, claro que han habido. Gracias a Dios no han sido muchos. Han habido algunos que en la historia dicen que Dios no existe. Ateo. Ateísmo, niegan la existencia de Dios. Agnosticismo, yo no creo en nada, en ninguna religión, a mí no me nombren ninguna palabra de Dios. Agnosticismo. Personas rebeldes en contra de la palabra de Dios y hacen todo tipo de publicidad con tal de acabar con la iglesia. Entonces, menos mal que no ha habido muchos, pero sí los ha habido, sí. Personas necias, intransigentes. También hay otro modelo, personas creyentes de oración y de misa, y fuera de eso no le creen a la palabra de Dios en algunos momentos, no le creen a la palabra. Entran en contradicción con la palabra de Dios. Desde la misma creación el ser humano le parecía que era mejor hacer la voluntad y no el querer de Dios. Ahí está como el puntico, como que el ser humano dice, no, lo que a mí me interesa es esto. Adán y Eva es el primer ejemplo de la historia de la humanidad. Dios les enseña, les da sabiduría, les da inteligencia, les dice coman de este árbol, de aquel no, pero al ser humano le pareció que no, que sí debemos comer de eso. ¿Pero por qué comieron de eso? No es que alguien vino y nos dijo que eso sí da sabiduría. Ahí está la tentación en la historia de un ser humano. Es que a mí me dijeron, es que yo creo, es que a mí me parece mejor. No, yo no creo en nada. No, yo no voy a misa. No, a mí no me interesa que me hablen de eso. Es que yo creo. Siempre ha sido como la peleita entre el querer de Dios, sabiduría divina, y la mente humana. Lo primero que se le ocurrió al hombre en la historia fue desobedecerle a Dios. Capítulo 3 del libro del Génesis, desobedecerle. Es el primer pecado de la historia. Históricamente hablando, ha existido el combate entre lo que piensa Dios y lo que dice la razón humana. El interés de Dios ha estado en que hombres y mujeres entiendan la diferencia entre sabiduría y razón. Hay una diferencia impresionante entre sabiduría y razón. Normalmente uno escucha a las personas decir, uy, mire, ese tipo es un sabio. ¿Y usted por qué sabe que es sabio? No, mire, eso sabe de todo, pregúntele lo que quiere, era que le contesta. No, es una persona que es muy entendida, muy inteligente, recoge una cantidad de datos muy buenos, pero sabiduría no es eso. Sabiduría es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un talento divino. Salomón le pidió a Dios, que era famoso porque sabía mucho, y sin embargo cuando Dios le dijo, pídame a ver qué necesita, dijo, deme lo que más necesito, deme la sabiduría, la gracia de pensar como pensaría Dios, deme esa gracia, deme la gracia de la sabiduría, no me dé más, no me dé nada, ni poderes ni nada, y con eso tengo. Jesucristo le demuestra al mundo con su predicación que la sabiduría está por encima de la de Jonás.
Aquí hay alguien que es más que Jonás. La palabra de Dios se impone ante la razón humana, que es demasiado intransigente. Y el primer personaje se llama Salomón, considerado el excelente sabio de Israel. Quien más lo valoró fue una extranjera que se llama la reina de Saba. La historia la encuentran en el primer libro de los Reyes, capítulo 10, Salomón y la reina de Saba. El segundo personaje es Jonás. Son los 3 capítulos que les decía que sería bueno darle una vueltica, pero el Papa Francisco hace una síntesis genial de esos 3 capítulos. El Papa Francisco nos recuerda que Jonás es recordado en la Biblia como el profeta rebelde, como quien dice: yo tengo la razón y yo soy el que mando, así Dios diga lo contrario. Pero le tocó evangelizar una ciudad pagana que se llama Nínive. Entonces por eso se llama Jonás y los ninivitas. El Papa Francisco describe muy bien a este profeta en tres momentos. Oigan bien, la historia de Jonás y Nínive se articula en 3 momentos, dice el Papa. El primero es resistirse a la misión que Dios le confió al profeta. El profeta era voladito de genio, era mal geniado, era bien voladito y fuera de eso como algo prepotente. Entonces como que se resistía a lo que Dios le dijo: usted tiene que hacer esto. El segundo, dice el Papa, es la obediencia. ¿Cuánto le cuesta a una persona obedecer? Hay personas que creen que obedecer es humillarse, perder el estilo, perder la altura, perder lo grande que significa un ser humano. Entonces le costaba mucho obedecer a Jonás, muy desobediente, y cuando se obedece se hace el milagro, dice el Papa. La tercera, la obediencia a la voluntad de Dios. Entonces por fin dio el brazo a torcer Jonás y le obedeció a Dios, y Nínive se convirtió. En el tercer capítulo hay una resistencia a la misericordia de Dios, pero por fin el profeta como a regañadientes logra cumplirle la misión a Dios y que ese pueblo se convierta. Los ninivitas, cómo convertirse de ser una persona desobediente, intransigente, prepotente, creer que nadie me tiene por qué decir lo que yo tengo que hacer. Es muy elocuente, por ejemplo, la predicación de San Pablo, y con esto terminamos nuestra reflexión por hoy, hablando de la misión que debemos cumplir quienes creemos en Dios. Oigan esto de San Pablo tan interesante, hablando entre la sabiduría de Dios y la inteligencia de los seres humanos. ¿Siempre ha habido peleitas? Siempre. Oigan a San Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 1. Los judíos exigen signos. Bueno, los judíos dijeron: aquí mandamos nosotros y somos hebreos y aquí no las sabemos todas. Entonces, dinos un signo. Y cogieron a Jesucristo y le dijeron: muéstrenos un signo, que usted es Dios, haga milagros para que nos convenza. Que ya es el ser humano retando a Dios, dice San Pablo. Segundo, los griegos buscan sabiduría. La historia de Grecia siempre ha sido la misma: buscar la sabiduría, el talento, la filosofía, el pensamiento, el discernimiento. Entonces los griegos siempre con su sabiduría. Tercero, dice San Pablo, pero nosotros que creemos predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, y para los judíos o griegos un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Qué interesante San Pablo, muy inteligente San Pablo, para enseñarnos a pensar que la sabiduría de Dios y la razón humana siempre han tenido su litigio a lo largo de la historia. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.